Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora y voy a invitarle, vamos a leer un texto y después vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer unidos, hermanos, este texto. Hebreos 4, 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Hebreos 4, 13. Unidos, dice así la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oramos. Padre, en esta tarde una vez más estamos ante tu presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos concedes. Gracias también te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en esta reunión. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos guíe a poder entender cada verdad, Señor, establecida en tu palabra, que podamos, Señor, ser hacedores de ella y no tan solo oidores, Señor. Pedimos que nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, también nos dirija a toda verdad. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, una palabra muy importante, una palabra que debería de sonar mucho en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra responsabilidad. Y el tema que quiero presentarles, le he titulado ¿de qué me hace responsable Dios? Es una pregunta, hermano, que quisiera que nosotros analicemos tocante a nuestro cristianismo que representamos. Y quiero, hermano, que usted piense en esto. ¿Se ha preguntado en algún momento de su vida cuánta responsabilidad tenemos ante Dios por el cristianismo que representamos? Quiero que pensemos, hermanos, seriamente en esto. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros como hijos de Dios tocante al cristianismo que nosotros representamos? La palabra responsabilidad, hermano, a veces como que no nos es muy grato oírla. Para muchos no es muy grato la palabra responsabilidad, pero hermano, la palabra responsabilidad la podemos definir como una obligación o una respuesta a algo que se demanda. Eso es responsabilidad. También la podemos definir cuando uno tiene que cumplir con su obligación de llevar adelante lo que representa. Tenemos estas dos definiciones de la palabra responsabilidad. Y hermano, esta palabra la utilizamos en muchos aspectos de nuestra vida. Se dice que el maestro es responsable de la educación de sus estudiantes. Se dice también que el médico es responsable de sus pacientes en atenderlos. También podemos decir que la policía es responsable de guardar la seguridad. Pero también podemos pensar, el pastor es responsable de la iglesia. Y hermano, podemos utilizar esta palabra y utilizamos mucho esta palabra responsabilidad en muchos aspectos. Aún en nuestro hogar también usamos la palabra responsabilidad. Pero hermano, dentro de nuestro cristianismo que nosotros representamos, tenemos responsabilidades que a veces, hermano, como que nos olvidamos de esas responsabilidades que nosotros necesitamos llevar a cabo. Necesitamos llevar adelante lo que nosotros representamos. Hermano, todos de alguna manera somos responsables de las cosas que se nos dan o de las cosas que se nos confían. Somos responsables, hermanos, de alguna manera sobre las cosas que tenemos o sobre las cosas que se nos confían. Y mire, dentro de la Biblia encontramos
referencia tocante a la palabra responsabilidad. Cuando usted escucha o usted ve en la Biblia la palabra rendir cuentas, estamos hablando de responsabilidad. Cuando usted lee en la Biblia cumplir algo, estamos hablando de responsabilidad. De hecho, la Biblia habla también sobre la mayordomía, sobre las cosas que nosotros necesitamos administrar. Pero hermano, a pesar de que sabemos que la Biblia habla sobre responsabilidad, tristemente pareciera que nosotros hemos tomado el cristianismo con tanta ligereza. A veces pareciera que el cristianismo que nosotros representamos lo hemos tomado a la ligera. Y hasta, hermano, hemos llegado a pensar que esto de responsabilidad es para otros cristianos, pero no es para mí la responsabilidad. ¿Cuántas veces, hermano, hemos evadido las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos? Pero ¿sabe? ¿De qué nos hace responsables Dios? Hay muchas cosas asuntos que la Biblia habla sobre responsabilidad. Pero quisiera, hermano, en esta tarde que nosotros entendiéramos y abriéramos nuestra mente y nuestro corazón para que nos demos cuenta de qué nos hace responsable Dios. Si usted es un cristiano, usted representa a Cristo. Por tanto, usted tiene responsabilidades ante Dios. ¿De qué nos hace responsable Dios? Quisiera que vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14, versículo número 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice el texto: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hermano, ¿de qué nos hace responsable Dios? En primer lugar, hermano, necesitamos pensar la responsabilidad que tenemos ante Dios por la vida. Y a veces, hermano, pareciera que este aspecto de la vida como que no le damos tanto énfasis. Pero, hermano, Dios nos ha hecho responsables por la vida. La vida que usted vive. Dios es el autor de la vida. Lo creamos, hermano, no lo creamos, Dios es el autor de la vida. Seamos cristianos o aún los que no son cristianos, hermano, somos responsables ante Dios por la vida que Él nos ha prestado. Pero, hermano, aún a pesar de que ya somos cristianos, a veces tomamos la vida cristiana como algo tan ligero, algo tan liviano ante Dios. Gracias a Cristo que gozamos de esa libertad que Él nos ha proporcionado. Pero, hermano, no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Hermanos, somos responsables ante Dios. Usted es responsable, yo soy responsable con lo que hacemos con nuestra vida. Usted es responsable de la vida que usted está viviendo. Y mire, algo que se nos ha enseñado, yo creo que estamos conscientes, delante de Dios vamos a dar cuenta de nuestra propia vida. Usted que ha creído en Cristo, usted va a dar cuenta a Él. El esposo no va a dar cuenta a Dios por su esposa. La esposa no va a dar cuenta a Dios por su esposo. Los padres no van a dar cuenta a Dios por sus hijos. Hermano, cada uno somos responsables ante Dios. Gracias a Dios porque gozamos de vida física.
Gracias a Dios porque ahora gozamos de una vida nueva, de una vida eterna. Pero hermano, ¿de qué manera usted está siendo responsable con esa vida que Dios le ha prestado? Dios es el autor. Y como Dios es el autor, cuando Él decide quitar la vida, hermano, ¿quién puede hacer algo contra Dios? Nadie. Hermano, Dios nos hace responsable por la vida. Algo que Pablo escribe ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, ahora ya no es mi vida, ya no es su vida. Ahora Cristo está en nuestra vida, ahora nosotros representamos a Cristo. Por tanto, hermano, necesitamos valorar la vida que tenemos en Cristo. Algo que hemos estado mencionando en el discipulado que hemos comenzado en la iglesia, hablar sobre la vida. Muchos piensan y dicen, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. Y ese es el pensamiento que muchos tienen. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero sabe, la vida que tenemos es prestada. No somos eternos. Y aún a pesar de que somos cristianos, hermano, la vida física no es para siempre. Muchos piensan y dicen, no, pues yo hago de mi vida lo que quiera, a como yo quiera. Pero hermano, cuando Dios decide quitar la vida, ¿quién puede hacer algo contra Dios? Nadie. Entonces, Dios nos hace responsables, hermano, por la vida. Inclusive, somos responsables ante Dios, hermano, por la vida de nuestros semejantes. Somos responsables ante Dios por la vida de nuestros semejantes. Y hermano, después quisiera compartir un tema sobre esto, sobre el amor al prójimo. Pero hermano, somos responsables de la vida aún de nuestros semejantes. Mire, uno de los ejemplos que tenemos ahí en la Biblia es ahí en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Y Dios mismo habla a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Hermano, somos responsables ante Dios aún de la vida de nuestros semejantes. Imagínense, si no valoramos la vida que Dios nos ha dado, ¿cuánto más vamos a valorar la vida de alguien más? Pero ¿cuántas veces decimos, no, yo amo a Dios? Pero hermano, es imposible amar a Dios y no amar a nuestros semejantes. Si amamos a Dios, necesitamos también amar a nuestros semejantes. Por tanto, Dios también nos hace responsables, inclusive de la vida de nuestro prójimo. Hermano, piensa en esto. Si nos tocara dar cuentas a Dios el día de hoy, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Cómo lo encontraría el Señor si hoy fuera el día en que tenemos que rendirle cuentas de todo lo que hicimos? Porque hermano, el día va a llegar cuando nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos, de lo que hicimos con la vida que Dios nos prestó. Pero piense, ¿qué cuenta dará usted si hoy fuera el día en que nosotros nos presentáramos ante Dios? ¿Qué cara presentaríamos ante Dios por la vida que Él nos ha prestado? A veces no pensamos tanto en este asunto sobre la vida. Decimos, no, pues yo ya soy cristiano. Yo ya tengo una vida nueva, yo ya tengo una vida eterna. Y hermano, qué bueno que usted tiene esa seguridad.
Qué bueno que usted está seguro en eso. Pero hermano, piense también en el día en el que vamos a rendir cuentas. Yo le decía la ocasión pasada, anhelamos que Cristo venga. Y ese es el deseo, debe de ser el deseo de nuestro corazón, que Cristo venga pronto. Pero hermano, mi corazón tiembla porque sé que va a llegar el día cuando vamos a dar cuenta ante Dios. Va a llegar ese día, hermano. Por eso comenzaba con este texto de Hebreos 4:13. Vamos a dar cuenta ante aquel que no se le pasa absolutamente nada. Así que, hermano, piense en esto. Somos responsables ante Dios por la vida que Él nos ha prestado. En segundo lugar, hermano, también somos responsables ante Dios por nuestra familia, por su familia. Usted que es padre, usted que es madre, necesita pensar en la responsabilidad que usted tiene tocante a sus hijos. Dice ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y mire, como hijos tenemos la responsabilidad de honrar y de obedecer a nuestros padres. Usted que todavía es hijo, esté soltero o esté casado, pero si usted es hijo, tiene a sus padres, tenemos la responsabilidad de honrarles, tenemos la responsabilidad de obedecerles. Ese es el mandamiento. Dios nos hace responsables, hermano, por nuestra familia. Usted que es padre, tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos. Y hermano, yo creo que todos los padres amamos a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos, pero hermano, también tenemos la responsabilidad de educarlos. Por eso Pablo escribe, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, alimentarlos, nutrirlos, educarlos en disciplina, en corrección y amonestación o instrucción del Señor. Todos tenemos responsabilidad de una u otra manera. Somos responsables ante Dios por nuestra familia. Como padres tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos, de educarlos, de proveerles, aún de disciplinarles cuando fuere necesario. Porque hermano, Dios va a pedir cuenta del trabajo que cada uno de nosotros hicimos con nuestros hijos. Dios va a pedir cuenta del papel que usted desarrolló como padre. Dios va a pedir cuenta del papel que usted desarrolló como madre. Algo que lo aprendí y yo recuerdo que en muchas ocasiones a veces los problemas en las familias, hermano, y mi familia no está exenta de problemas. Y yo recuerdo que en varias ocasiones soy el penúltimo de la familia, de 7. Pero yo recuerdo que en varias ocasiones, en reuniones que teníamos entre hermanos y mis padres, yo muchas veces le decía a mis hermanos, yo todavía no tenía hijos, no tenía hijo, pero yo recuerdo que le decía a mis hermanos,
Porque a veces ellos decían, es que ya no puedo con mi hijo. Y yo recuerdo que les decía a ellos, delante de Dios vamos a dar cuenta aún del papel que tomamos o que desempeñamos como padres. Dios nos va a pedir cuenta de cómo fuimos como padres, como hijos, como cristianos. Dios nos va a pedir cuenta. Por eso, hermano, la responsabilidad que nosotros tenemos por la familia es una responsabilidad grande. ¿Cuántos matrimonios se deshacen? Matrimonios cristianos se deshacen. Ya teniendo hijos, y a muchos no les importa tanto eso. Pero hermano, tenemos la responsabilidad ante Dios por nuestra familia. Piensen en esto, daremos cuenta a Dios por nuestra familia. Usted que es padre, usted que es madre, usted que es esposo, que es esposa, que es hijo, que es hija, daremos cuenta de la responsabilidad que el Señor nos confió. Hermano, el que usted tenga hijos no es nada más porque tuvieron que nacer los hijos, hermano. Dios nos ha confiado. Dios nos ha confiado los hijos que usted tiene, los hijos que Dios nos ha dado, Él nos los ha confiado. Pero hermano, muchas veces hacemos todo lo contrario. Somos responsables ante Dios por la vida. Somos responsables ante Dios por la familia. Pero hermano, también somos responsables ante Dios por la iglesia. Usted que es miembro, usted tiene una responsabilidad, no una, muchas responsabilidades con su iglesia. Dice uno de los textos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hermano, Dios mismo demanda una iglesia sin mancha. Dios demanda una iglesia sin arruga, ni cosa semejante. Dios demanda una iglesia santa. Por tanto, hermano, tenemos una responsabilidad ante Dios por la iglesia. Tenemos una responsabilidad ante Dios por la iglesia. Somos responsables de ser una iglesia en santificación cada día. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros mismos. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Por tanto, hermanos, somos responsables ante Dios de presentar una iglesia santificada cada día ante Dios. A veces queremos evadir las responsabilidades que tenemos como miembros. Pero una de nuestras responsabilidades es que si nosotros somos la iglesia, necesitamos vivir vidas santas a cada día. Necesitamos vivir vidas santas. Recuerdo una hermana, y esta hermana siempre da este consejo. Hay que vivir vidas santas delante de Dios si queremos tener una buena familia. Y hermano, necesitamos vivir vidas santas para tener una buena iglesia. Hay muchos que dicen pertenecer al cuerpo de Cristo, pero hermano, a menudo manchan el testimonio de la iglesia. Hay muchos que dicen pertenecer al cuerpo de Cristo, pero a menudo manchan el testimonio de la iglesia.
Piensa, hermano, ¿qué responsabilidad hay en el corazón y en la mente de aquella persona que dice ser parte de la iglesia, pero a menudo mancha el testimonio? Ahora, piensa en su vida. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿En verdad está viviendo una vida santa? Hermano, usted que es miembro de la Iglesia Bíblica Bautista, usted está cumpliendo esta responsabilidad con la iglesia de presentarla ante Dios santa cada día. Somos responsables, hermanos. Dice el texto ahí en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, necesitamos ser responsables con la iglesia. Necesitamos ser fieles a Dios, pero hermano, necesitamos también ser fieles a la casa de Dios, hermano. Nosotros somos la iglesia. Algo que encontramos ahí en Nehemías 10:39, al final de ese versículo dice, y no abandonaremos la casa de Jehová. Hermano, no hay mejor lugar donde nuestra alma pueda encontrar descanso, sino en la casa de Dios. No habrá mejor lugar donde nuestro espíritu se pueda avivar, sino en la casa de Dios. Y hermano, no hay mejor lugar donde usted pueda crecer espiritualmente, sino en la casa de Dios. Seamos fieles, hermanos, a Dios. Seamos fieles a la iglesia. Somos responsables. Y seamos responsables, hermanos, en cumplir el pacto que hemos hecho con nuestro Dios de serle fieles. Algo que yo puedo recordar, cada vez que se tomaba la Santa Cena en la iglesia, hay un pacto que todos los miembros leíamos cada vez que tomábamos la Santa Cena. Y hermano, recuerdo una de las frases de ese pacto: ser fiel a la casa de Dios, ser de testimonio para otros. Y no sé si ese pacto también lo utilizan aquí, pero no sé si usted puede recordar ese pacto de la Santa Cena. Y hermano, a veces tomamos tan a la ligera y tan solo leemos por cumplir. Pero ¿cuánto de lo que decimos nos estamos haciendo responsables? ¿Cuánto de lo que decimos ser en verdad estamos siendo responsables? Hermanos, seamos fieles en cumplir el pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Seamos responsables en seguir creciendo para la gloria de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad ante Dios con la iglesia. Y recuerde, usted y yo formamos parte de la iglesia, somos la iglesia. Por tanto, a cada día necesitamos presentar ante Dios una iglesia santa. ¿Y de qué manera vamos a presentar una iglesia santa? Cuando usted y yo vivamos vidas santas. Dios demanda vidas santas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por tanto, nosotros necesitamos vivir vidas santas delante de Dios. Quisiera que vayamos a Hechos capítulo 17, por favor. Hechos 17, versículo 10 al 12. Una responsabilidad más que nosotros tenemos ante Dios. Somos responsables ante Dios
por su palabra. Somos responsables ante Dios por su palabra. Dice ahí en Hechos, tenemos este ejemplo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y mire, encontramos este ejemplo y vemos entre los que escucharon la palabra en Tesalónica y los que escucharon la palabra en Berea. Antes de que Pablo fuera a Berea, se encontraba en Tesalónica, los primeros versículos del capítulo 17. Y hermano, vemos este ejemplo. Vemos que hay una respuesta diferente ante los de Tesalónica y los de Berea. Por tanto, se ve una respuesta diferente ante la palabra que ellos habían escuchado. Hubo resultados diferentes. Hubo resultados diferentes, hermano. Somos responsables ante Dios por la palabra. Ahora, ¿por qué tomo este ejemplo? Dice el texto, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los hermanos de Berea eran más nobles. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y de acuerdo al contexto, hermano, cuando estos evangelistas llegan a Berea, ellos entran directamente a la sinagoga. Y ellos, hermano, iban predicando el evangelio. Y dice el texto que estos judíos de Berea mostraron más disposición a la palabra. Se abrieron más a escudriñar las escrituras, comprobando y comparando lo que ellos estaban enseñando. Esa fue la actitud que estos hermanos de Berea tomaron. Y vemos una respuesta diferente y vemos resultados diferentes a los de Tesalónica con los de Berea. Porque, hermano, los de Berea sentían una responsabilidad por la palabra de Dios. Y hermano, nosotros necesitamos también sentir la responsabilidad por la palabra de Dios. No sé usted cuánto ama la palabra de Dios, pero hermano, necesitamos ser responsables aún por la palabra de Dios. Ellos mostraron, hermano, una actitud sencilla. Estos hermanos de Berea mostraron una actitud dispuesta para aprender y una decisión a examinar todas las enseñanzas por medio de las Sagradas Escrituras. Y el resultado fue que gran número creyó a la palabra. Hermano, tenemos una responsabilidad con la palabra de Dios. Y mire, somos tan bendecidos de poseer una Biblia. Somos tan bendecidos, hermano, porque no cualquiera posee una Biblia. Hay lugares donde no tienen la libertad, hermano, de leer la palabra así como nosotros lo estamos haciendo. No tienen esa libertad. Hermanos, somos bendecidos por tener la palabra de Dios en nuestras manos. Pero, hermano, qué bueno que usted tiene una Biblia. Qué bueno que usted tiene una Biblia. Pero, hermano, no solo se trata de decir tengo una Biblia. No solo se trata, hermano, de decir me sé la Biblia. No solo, hermano, se trata de eso. Sino más bien, hermano, necesitamos sentir la responsabilidad de practicar la Biblia a través de nuestras vidas. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Practicar todo lo que dice la Biblia en nuestras vidas. Por eso Santiago dice ahí en el 1:22, por tanto sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es bueno que usted escuche,
Es bueno que usted escuche, pero es mucho mejor que usted practique la palabra de Dios. Eso sí es mucho mejor. De nada sirve que tengamos una Biblia en casa. De nada sirve que usted traiga una Biblia en su mano si no la practicamos. La gente religiosa carga en todo lugar, en todo momento su Biblia, religiosamente. Pero ¿cuánto de lo que dice la Biblia lo aplica a su vida? Por eso Santiago da este consejo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermano, a través de nuestra vida se refleja nuestro amor por la palabra de Dios. Cuando uno es espiritualmente fuerte, es porque la palabra de Dios está haciendo efecto en la vida del creyente. Cuando uno es espiritualmente fuerte, hermano, se puede notar. Pero de aquellos que son débiles, no es porque se la pasan todo el día leyendo la Biblia. No son aquellos que se pasan todo el tiempo en oración. No son creyentes fuertes. Hermano, necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y ese es el peor pecado que nosotros podemos cometer: engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos, cuando en realidad no somos. Yo les decía a los hermanos, primer tema que tocábamos, cómo llegar a ser un cristiano. Y yo les decía, el que usted traiga una Biblia en su mano no le hace ser un cristiano. El que usted esté en la iglesia todo el tiempo no le hace ser un cristiano. El que usted diezme, el que usted ofrende, el que usted cante, el que usted ore, haga todo lo que un cristiano hace, no lo hace ser un cristiano. Usted necesita nacer de nuevo primero. Y hermano, gracias a Dios, y yo le compartí al pastor, a veces pudiéramos vivir engañados toda una vida creyendo que somos hijos de Dios, cuando en realidad no lo somos. Tocábamos ese primer tema, cómo llegar a ser un cristiano. Y hermano, de toda la congregación hubo una persona al final de ese tema que dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Ya tenía tiempos en la iglesia, pero ella dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Hermano, pudiéramos vivir engañados, pero hermano, Cristo nos brinda seguridad. Yo les decía a ellos, no quiero meterlos en duda, ni mucho menos confundirlos, pero necesitamos asegurarnos de que en verdad somos hijos de Dios. Desde ahí vamos a comenzar. Hermano, entonces necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos una responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Tenemos la responsabilidad, hermano, ante Dios por la palabra que Él nos ha otorgado. Es la palabra de Dios. Y hermano, vamos a un último texto, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 y 13. Dice el texto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una responsabilidad más que tenemos, hermanos, es tocante a nuestra salvación. Dice el texto: ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. Pablo está recomendando y nos recomienda ocuparnos en nuestra salvación. No dice ocúpate por tu salvación, sino en nuestra salvación. Porque, hermano, Cristo ya se ocupó por nuestra salvación al dar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros obtuviéramos vida eterna. Ahora Pablo dice y nos aconseja ocuparnos en nuestra salvación. Y hermano, tenemos esa responsabilidad de ocuparnos en nuestra salvación. Necesitamos, hermanos, aprender a vivir y necesitamos también aprender a disfrutar ese regalo que Cristo nos ha otorgado, la salvación. Por tanto, hermano, necesitamos demostrar con frutos dignos y no tanto con palabras lo que Cristo ha hecho a través de esa salvación tan grande. Necesitamos demostrar con frutos. Hermano, tenemos la responsabilidad de proclamar esa salvación. Tenemos esa responsabilidad ahora. Usted que ya es salvo, tiene la responsabilidad de compartir a otros, de comunicar a otros esa salvación que usted ha obtenido. Hermano, es una responsabilidad que hemos dejado a un lado. Y a veces pudiera ser la responsabilidad que dejamos a lo último. Ocuparnos en nuestra salvación. A veces llegamos al punto de ser tan conformistas, diciendo y pensando, yo ya soy salvo. Y nos conformamos con eso de que yo ya soy salvo. Pero hermano, tenemos la responsabilidad de proclamar esa salvación. Tenemos la responsabilidad, hermano, de comunicar a otros sobre la grande necesidad de ser salvos. Algo que dice Pedro ahí en el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tenemos la responsabilidad de anunciar esas virtudes. Tenemos, hermano, la grande responsabilidad de comunicar a otros sobre esta salvación. Hermanos, somos responsables ante Dios para que el mundo sea salvo. Si usted tiene a personas que todavía no conocen a Cristo y que usted sabe que no son hijos de Dios, hermano, la responsabilidad cae sobre usted. No le vamos a pedir al vecino que vaya y le hable de Cristo si el vecino ni conoce. Pero hermano, nosotros que tenemos y que gozamos ya de esa salvación, nuestra responsabilidad es proclamar, dar a conocer esa salvación. Y hermano, la salvación tiene que ver con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo. De eso trata la salvación, de eso trata el evangelio. Y hermano, esa es nuestra responsabilidad, proclamar el evangelio. Pero sabe, a veces hemos dejado a lo último eso. Nos ocupamos en otras cosas, pero nos olvidamos de esa responsabilidad de hablar a otros de Cristo. Y yo les decía, hermano, estamos rodeados de personas inconversas, todos. Usted tiene vecinos que son inconversos. Hermanos, ahí está nuestra responsabilidad. De que si el vecino no quiere y no acepta, ¿qué más podemos hacer?
En estas últimas semanas que han pasado, hemos salido a las calles, casa por casa, a regalar un folleto. Y hermano, es sorprendente con cada persona que uno se topa. Y obviamente que el ambiente también es muy diferente, ¿verdad? De la ciudad al pueblo. Pero hermano, es sorprendente a veces la dureza de corazón que hay en muchas personas. Inclusive, tan solo es regalado. Y la persona dice, no quiero. A veces uno está apenas por sacar el folleto y la persona ya está así, evadiendo. Y yo les digo a los hermanos, eh, antes de salir, oramos, nos encomendamos a Dios y le digo a Dios y le decimos a Dios, bueno, pues tú sabes quiénes son las personas que van a recibir el folleto. Y hermano, así como encontramos a personas duras, personas cerradas, personas que inclusive se burlan, encontramos a personas que están dispuestas a escuchar el evangelio. Como que tienen la curiosidad de saber, bueno, de qué trata el folleto. Y es ahí donde uno aprovecha ese tiempo para compartirles del evangelio. Pero hermano, aunque las personas no quieran, nuestra responsabilidad es seguir predicando. Y a veces pensamos que la responsabilidad es del pastor. Pues el pastor tiene que ganar las almas. ¿Sabe, hermano? Delante de Dios vamos a ser también responsables sobre eso, sobre las almas que nosotros llevamos a los pies de Cristo. Yo recuerdo hace algunos años que alguien me preguntaba, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Y hermano, con toda la pena, simplemente agaché la cabeza, porque en realidad nunca lo había hecho. Sentía pena, yo sabía que ya era cristiano, pero hermano, no sentía esa responsabilidad de compartir sobre esa salvación. Ahora, hermano, no piense que la responsabilidad de evangelizar, de hablarle a las personas de Cristo, es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los que colaboran con él. Hermano, la responsabilidad del evangelio es de todos. Es de todos. Si usted es cristiano, usted tiene esa responsabilidad. Es responsable, hermano. Tal vez lo que hemos mencionado anteriormente, usted dice, bueno, eso yo no soy responsable de eso. Pero hermano, del evangelio, todos somos responsables. Todos, absolutamente todos somos responsables. Y hermano, de eso Dios nos va a pedir cuenta. Ahora imagínense, si Dios nos va a pedir cuenta sobre aquellos a quienes nosotros le hablamos y todo lo que ya hemos mencionado, yo le decía, si el Señor nos llamara a cuenta el día de hoy, ¿cómo nos encontraría el Señor? Y hermano, esto es de qué pensar y mucho. ¿Con qué cara, con qué rostro nos presentaríamos ante Dios? ¿Haríamos lo que hice, simplemente agachar la cabeza? ¿O vamos a tener la frente en alto y poder ser recompensados? Porque hermano, el que no va a ser recompensado va a ser avergonzado. Pero hermano, piense,
Si dejamos de hacer todo esto que hemos mencionado, ¿cómo le llamaríamos? Lo contrario a la responsabilidad. Si hemos dejado, hermano, de hacer esto, estamos siendo irresponsables delante de Dios. Estamos siendo irresponsables. Hermano, hoy tenemos la responsabilidad de responder a Dios. Hoy tenemos la responsabilidad de decidir qué es lo que voy a hacer con la vida que Dios me ha prestado. Hoy es el tiempo para decidir qué voy a hacer con la familia que Dios me ha concedido, con la iglesia que Dios me ha dado, donde yo puedo congregarme, con la palabra que tenemos en nuestras manos, inclusive con la salvación que Él nos ha otorgado, hermano. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué es lo que usted va a decidir el día de hoy? ¿Por la vida? ¿Por la familia? ¿Por la palabra? ¿Por la salvación? ¿Por la iglesia? ¿Qué es lo que usted va a decidir el día de hoy? No tomemos, hermanos, estas responsabilidades tan a la ligera. Que nos pareciera que estos asuntos que hemos mencionado tienen que ver con otros cristianos, pero no conmigo. Hermano, a veces queremos, yo les decía, queremos evadir cada una de esas responsabilidades, pero quisiera animarle, aprendamos a ser responsables, aprendamos a cumplir, aprendamos a responder con lo que Dios nos ha confiado. Usted tiene vida y gracias a Dios. Tiene una familia, gracias a Dios. Tiene una iglesia, gracias a Dios. Tiene la palabra, gracias a Dios. Tiene la salvación, gracias a Dios. Hermano, ¿cómo vamos a responder con lo que Dios nos ha confiado? Porque, hermano, hay razones por las que Dios le ha concedido lo que usted tiene. Vida, familia, sus hijos. Piensa, hermano, seriamente en esto. Sus hijos, nuestros hijos. Yo creo que ese término padres, lo primero que viene a mi mente, hermano, es responsabilidad. Bueno, que ya tenía planes de casarme, mi mente venía eso. Voy a tener más responsabilidades. Y cuando nos enteramos que íbamos a ser padres, hermano, siento que eso todavía creció más. Y eso, hermano, tan solo en mi matrimonio y ahora ya como familia. Pero, hermano, más aparte las responsabilidades que tenemos como cristianos. Hermanos, estamos llenos de responsabilidades. Pero ¿qué tan decididos estamos a responder con lo que Dios nos ha confiado? Seamos responsables, hermanos, de llevar adelante lo que Dios nos ha concedido. Porque al final de todo, Dios pedirá cuenta de lo que hicimos y aún de lo que no hicimos. Dios nos va a pedir cuenta. Aún de la vida que Él nos prestó, Dios nos pedirá cuenta. Y le vuelvo a recalcar esto. Piense ahora mismo, ¿cómo nos encontraría el Señor si Él nos llamara a cuenta el día de hoy? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está usted tocante a la palabra de Dios? ¿Tocante a su salvación? ¿Cómo lo encontrará el Señor? Quisiera, hermano, que leamos juntos una vez más Hebreos 4:13 y con esto terminamos. Hebreos 4:13.
Lleves este texto en su mente y en su corazón, hermano. Piense y medite en aquel día en que nos presentaremos ante Dios, estaremos cara a cara con Él para rendir cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos aquí en la tierra. Unidos, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, en esta noche, una vez más nos presentamos ante ti, pidiéndote, Señor, perdón porque hemos fallado, Señor, delante de ti. Hemos sido irresponsables en muchos aspectos, en muchos asuntos, Señor, que tú nos has confiado. Pero Dios, te ruego que nos perdones. Te ruego, Señor, que tú limpies nuestro corazón. Y, Señor, que podamos presentarnos ante ti con vidas íntegras, vidas limpias, vidas santas. Señor, sabemos que tú nos has dado vida nueva, vida eterna. Pero Dios, con esa vida nueva que tú nos has otorgado, también nos has dado responsabilidades. Te ruego, Señor, por cada hermano que está presente, que, Señor, cada uno pueda estar dispuesto y decidido a tomar decisiones delante de ti por la vida, por la familia, por la iglesia, por la palabra y aún, Señor, por la salvación que tú nos has otorgado. Te ruego que tú escuches la oración de cada uno de mis hermanos y, Señor, que podamos estar conscientes que tenemos responsabilidades grandes delante de ti, responsabilidades, Señor, para con tu obra. Te ruego, Dios, que tú avives nuestro espíritu, que podamos sentir, Señor, ese peso de responsabilidad que tú nos has puesto. Y, Señor, que al día que tú nos llames a cuenta, podamos, Señor, presentarnos y podamos mirarte, Señor, a los ojos y ser recompensados. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas también la fe de cada uno de mis hermanos y que, Señor, tomemos en serio las responsabilidades que tú nos has confiado. Padre, nos encomendamos en tus manos en lo que resta de esta noche, agradeciéndote todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.